Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Comenzamos con nuestro primer relato. Hola, mi nombre es Leonardo y no sé por qué a veces sigo oliendo a lavanda. Aquí, en este cuarto. Han pasado años, pero hay noches en las que siento como si alguien estuviera a punto de entrar. La casa de mi bisabuela Almerinda siempre fue mi refugio. Era un lugar detenido en el tiempo. Siempre olía a café recién hecho, a pan dulce y sobre todo a lavanda. Ese aroma me acompañó toda la infancia. Cuando me enfermaba, mi bisabuela se sentaba a los pies de mi cama. Me ponía la mano en la frente, me cantaba bajito, como si su voz pudiera curarme. Pero fue en agosto del 2018 cuando lo cambió todo. Estábamos jugando con Kiana en la mesa grande del comedor. Estaba ella frente a mí. Yo estaba confiado y riendo. Y de pronto notó mis manos. Me temblaban. No era de nervios, no era de frío. Era una vibración extraña. Me miró fijamente, sin parpadear, y dijo algo que me hizo reír. Que no le quedaban más de 2 semanas de vida. Yo en ese momento solté la carcajada. Era imposible. Ella parecía eterna, siempre fuerte, siempre despierta antes que el sol, y entonces propuso la apuesta. Si tenía razón, si se moría en 2 semanas, volvería a visitarme. No como un recuerdo, no en sueños, volvería de verdad, para confirmar que había ganado. Yo solo acepté por el juego, por cariño, por no creer que estaba hablando en serio. Pero esa noche yo me fui a dormir algo inquieto. Soñé con la casa vacía, con pasos de personas que no existían. Y al día siguiente comencé a notar cosas raras. El reloj de pared se detenía a las 3:17 de la madrugada. Siempre a esa hora. Mi celular se descargaba sin razón. Las luces parpadeaban solo cuando entraba a la cocina. Y el olor a lavanda, ese aparecía sin explicación. Una madrugada desperté con frío, con mucho frío, a pesar de tener la ventana cerrada y la puerta también. Pero yo sentí como un soplo helado que me recorría la espalda, como un aliento. Me incorporé, miré alrededor y nada, solo la sensación de que alguien acababa de irse. Durante esos días, mi bisabuela empezó a verse cansada. Tenía tos seca y la mirada perdida, pero nunca se quejó. Hasta que un día se desmayó en la cocina. La llevaron al hospital y le encontraron un cáncer avanzado. Era un cáncer agresivo, rápido. Y en 2 semanas exactas después, ella falleció. Yo no fui a verla porque no tuve el valor. Tenía miedo a que la apuesta fuera real. Miedo de mirarla y saber que algo venía por mí. La noche que ella murió, me encerré en mi cuarto. Mi mamá dormía al fondo del pasillo y la casa estaba en silencio. O al menos eso era lo que yo creía. A las 2:53 de la madrugada, me despertó un ruido. Eran como pisadas sobre la madera que venían del pasillo. El sonido era fuerte, como si alguien caminara con dificultad. En ese momento mi corazón comenzó a latir tan fuerte que quise gritar pero no pude. Y entonces me llegó el olor, ese olor, el olor a lavanda. Fuerte, era demasiado sofocante el olor. Me ardían los ojos, sentí náuseas y las pisadas se detuvieron justo frente a mi puerta. En ese momento, la manija no se movió, pero la puerta se abrió sola, sin ruido, y solo se podía ver la oscuridad del pasillo. Y en ese momento, solo sentí como el colchón comenzó a hundirse, justo a los pies de la cama, exactamente como se sentaba mi bisabuela cuando yo era niño. En ese momento mi cuerpo se quedó rígido, no podía moverme, no podía respirar. Y entonces escuché la canción. Era la canción que me cantaba de pequeño. Duérmete, mi niño, duérmete ya.
pero no era su voz. Era una voz diferente, como una grabación vieja. Cada palabra venía con un eco, como si cantara desde un pozo. Yo solo comencé a llorar. Quería que se fuera, quería que parara. La canción se hizo más lenta y el colchón se hundió más, como si se inclinara hacia mí. Y entonces sentí una mano fría que rozaba mi tobillo. No me apretó y no me acarició. Solo sentí cómo pudo tocarme, como marcándome. No grité, no me moví, no respiré. Solo me quedé ahí, con los ojos cerrados, rezando, aunque no sabía a quién. Sentí cómo la mano se retiró lentamente y sentí cómo el colchón volvió a su forma. El peso desapareció, pero la presencia seguía ahí. El olor a lavanda se hizo más intenso, tan fuerte que me ardía en la garganta, como si alguien hubiera vaciado un frasco entero en el aire. Y la canción la seguía escuchando. Cada sílaba parecía salir con esfuerzo, como si algo se forzara a cantar. Yo solo intentaba abrir los ojos, aunque fuera un poco, y fue suficiente para ver sombras frente a mí. Al pie de la cama había una figura. No podía ver su rostro, pero reconocí la silueta. La forma de los hombros, el cabello recogido, era ella. O si no, algo que se parecía a ella. Quise llamarla, quise decirle bisabuela, pero la voz no me salió. Y de pronto escuché un segundo sonido, como si alguien más caminara en la casa. Pero estos pasos eran distintos, se escuchaban más rápidos, como si alguien corriera, pero sin tocar bien el piso. El pasillo hacía ruidos, pero de manera antinatural. La figura frente a mí dejó de cantar. Giró la cabeza lentamente y pude escuchar el crujido de su cuello, como si fueran ramas secas. Y entonces sonrió. No la vi, pero lo sentí. Y en ese momento los pasos de afuera se acercaron, cada vez más rápidos. La puerta del cuarto comenzó a vibrar. No se abría, no se cerraba, solo temblaba, como si algo intentara entrar, pero no pudiera. La figura al pie de mi cama levantó la mano y apuntó hacia la puerta. Y en eso los pasos se detuvieron. Y en ese momento solo hubo un silencio. Era un silencio tan profundo que me dolieron los oídos. Y de pronto escuché un susurro. No era su voz, pero venía de todas partes, como si las paredes hablaran. No entendí las palabras, pero parecían que tenían un tono burlón, triunfante. Comencé a escuchar que los pasos se alejaban y quise sentarme, pero no pude. Mi cuerpo seguía paralizado. Y de pronto el olor cambió. La lavanda se mezcló con algo más, con un aroma metálico, como si oliera sangre. Me dieron muchas ganas de vomitar. Sentí algo caer sobre mi pecho pesado, como una mano abierta, no apretada, que solo estaba descansando ahí. Se sentía fría e inerte. Y entonces escuché una respiración, justo junto a mi oído. Se escuchaba como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido, y con cada exhalación venía acompañada de un silbido. Pude sentir su aliento helado rozando mi cuello. Quise cerrar los ojos, pero ya los tenía cerrados. Y entonces escuché algo peor. Risas. Eran varias, como de niños, como si hubiera gente parada alrededor de mi cama. En ese momento la presión en mi pecho aumentó. Empecé a sentir mareos, pensé que me iba a desmayar. Y en ese momento recordé la apuesta. Volveré a visitarte. Y eso es lo que estaba haciendo, cumpliendo su promesa. Así que solo le dije perdón y le pedí que descansara en paz, que todo esto había acabado. Y en ese momento sentí cómo la respiración se detuvo. La mano que sentía en mi pecho se levantó. Las risas se apagaron de golpe, como si alguien apagara un switch, y en silencio otra vez. Pude escuchar cómo los pasos se alejaban por el pasillo. El olor a lavanda empezó a disiparse y la presión en el aire desapareció. Sentí como mi cuerpo me respondía de nuevo,
Pude mover los dedos de los pies, abrí los ojos y no había nadie. El cuarto estaba igual, pero algo era distinto. La temperatura era más baja, como si hubiera entrado el invierno a mi habitación. Miré el reloj y eran las 3:17 de la madrugada, exactamente la misma hora que se detenía todos los días. Y de pronto escuché un golpe, muy fuerte, como si alguien hubiera azotado la puerta. Las paredes vibraron y escuché la voz de mi mamá desde su cuarto, preguntando quién había salido. Yo salí corriendo temblando y la puerta principal estaba cerrada con seguro. No había nadie. Mi mamá me miró pálida, me dijo que escuchó la puerta clarito cómo se estaba cerrando, como si alguien se hubiera ido. Yo no supe qué decirle. Esa noche no pudimos dormir. Después de esa noche todo se calmó. No escuché más pasos, no más risas, no más canciones, y el olor a lavanda se fue. La casa volvió a ser normal. El reloj dejó de detenerse, pero algo cambió en mí. Ahora ya no puedo escuchar esa canción de cuna. No puedo oler a lavanda. Me da ansiedad, me mareo, me sudan las manos. A veces en sueños siento que alguien se sienta a los pies de mi cama y yo me despierto sudando y no hay nadie. Pero el colchón está hundido y eso no se borra. Mi bisabuela ganó la apuesta, pero me quitó algo. Me quitó la paz. Su imagen ya no es dulce. Ahora, cuando pienso en ella, siento frío, mucho frío. Y aunque ya no vuelve, no puedo dejar de pensar que tal vez solo está esperando otra apuesta. Muchas gracias por escuchar mi historia. Ahora es turno del siguiente relato. Hola, mi nombre es Julián, soy mexicano y lo que voy a contar no es una leyenda familiar ni un rumor del pueblo. Es algo que viví, algo que entendí demasiado tarde. Durante años pensé que mi familia simplemente había tenido una buena racha. No éramos ricos, pero nunca conocimos la verdadera escasez. Siempre había dinero para pagar y siempre había para resolver. Siempre parecía una salida cuando todo parecía cerrarse. Y esa sensación de estabilidad se sentía tan normal que nadie la cuestionaba. Con el tiempo comprendí que lo verdaderamente extraño no era que todo funcionara, sino que nunca dejara de hacerlo. La casa donde crecimos era amplia. No era una casa alegre, era como si fuera una casa seria, como si estuviera siempre atenta a algo. Y dentro de esa casa existía un punto que concentraba toda esa atención: el cuarto de mi abuela. No estaba clausurado, no tenía cadenas, pero simplemente nadie entraba. Desde niño entendí que no hacía falta una prohibición cuando el ambiente mismo te rechaza. El aire ahí era distinto, con un olor constante a cera apagada. Y ahí estaba la santita. Nunca supe de dónde había salido, nunca la vi llegar. Solo supe que siempre estuvo ahí. Era una figura pequeña, sentada, con el cuerpo cubierto por telas limpias y nuevas cambiadas con frecuencia. Mi abuela Matilde la atendía cada viernes sin falta. La limpiaba, la vestía y le hablaba en voz baja. No rezaba como se reza en una iglesia. Sus murmullos no seguían un ritmo conocido. Tenía pausas largas, como si esperara respuestas. Cada vez que algo bueno ocurría en la familia, mi abuela se encerraba con la santita. Nunca antes, siempre después. Primero el éxito, luego el encierro. De niño no lo entendía, y de adulto entendí que aquello no era un agradecimiento, era un pago. La primera vez que sentí miedo real fue una madrugada. Me desperté con sed y caminé medio dormido hacia la cocina. Al pasar frente al cuarto, escuché un sonido, como un goteo lento pero constante. No sonaba como si fuera agua, sonaba diferente. Me quedé quieto escuchando, sintiendo como algo del otro lado parecía esperar. Al día siguiente pude notar que el piso tenía manchas oscuras, como mal limpiadas, como si alguien hubiera tenido prisa por borrar algo que no debía de verse.
Nunca supe qué fue. Años después, mi abuela murió, y ella murió tranquila. Pero ese mismo día que pasó eso, la casa dejó de sentirse protegida. Después de su muerte nadie quiso tocar el cuarto, no por respeto sino como por instinto. Los animales evitaban pasar cerca y por las noches la casa hacía ruidos que no reconocíamos. No eran golpes ni portazos, eran ruidos lentos, como ajustes. Durante un tiempo todo siguió funcionando bien. Negocios, salud, dinero. Pero en el ambiente algo se sentía distinto. Era como vivir con una cuenta abierta. Los primeros cambios que sentimos fueron sutiles. Pequeñas pérdidas, errores que antes no cometíamos, enfermedades que tardaban más en sanar, y después llegaron los sueños. Soñábamos con la santita, pero ya no estaba quieta, ya no parecía satisfecha. La primera vez que sangré fue accidental. Tuve una cortada mínima en el dedo mientras cocinaba. La sangre cayó al piso y en ese momento sentí algo inmediato, un alivio extraño, como si una presión se aflojara dentro de mí. Esa noche dormí profundamente y soñé con mi abuela. No me habló, solo me mostró su dedo vendado, y ahí entendí todo. Busqué entre sus cosas y encontré el cuaderno. No era un diario, era como un registro meticuloso de fechas, eventos y éxitos. Y siempre al margen la misma palabra: gota. No pedía favores, no invocaba milagros, solo pagaba. Una gota de sangre después de cada beneficio. Cuando dejamos de hacerlo, la deuda comenzó a cobrarse sola. Las sombras se espesaron, los ruidos se acercaron y una noche la santita ya no estaba donde debía. No caminó, no se movió. Simplemente apareció fuera del cuarto. En ese momento entré al cuarto porque ya no había opción. No para romper el pacto ni para desafiarlo. Era solo para cerrarlo. La santita estaba manchada. No era de sangre reciente, sino de restos antiguos. El aire se sentía extraño, como si algo respirara conmigo. Y yo hice el ritual una última vez. No para pedir prosperidad y no para ganar nada. Era para terminarlo. Y desde entonces vivimos normal. Sin golpes de suerte y sin milagros. Pero a veces despierto con un pequeño corte en el dedo, que no me duele y no sangra mucho, solo lo suficiente. Y sé que la santita sigue ahí, no pidiendo, sino contando. Continuamos con la siguiente historia. No suelo contar esto porque todavía me tiembla la voz cuando lo recuerdo. Pero ya pasaron muchos años y creo que es momento de sacarlo de mi cabeza. Todo comenzó en el 2004, cuando mi esposa y yo estábamos desesperados por comprar una casa propia. Vivíamos en un departamento pequeño en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y cualquier oportunidad que sonara accesible nos hacía soñar con salir adelante. Fue entonces que apareció aquella propiedad. Una casa de una planta, en una colonia tranquila. ¿Y el precio? Bueno, el precio era demasiado bajo para ser real. El dueño decía que la necesitaba vender rápido por problemas familiares. No sé por qué, pero en ese momento lo tomé como buena suerte. La primera vez que entré, sentí un ambiente raro. En general, lucía como una casa abandonada. Mi esposa estaba emocionada y yo no tanto. Por nada en particular, solo era una sensación. Pero al final la compramos. Los primeros días que estuvimos en esa casa, todo fue silencio. Demasiado silencio. Por las noches se escuchaban algunos ruidos, como si algo se moviera dentro. En el pasillo que llevaba a las recámaras tenía un foco que parpadeaba cada vez que uno pasaba. Era como si la casa esperara el momento exacto para llamar la atención. Pero lo peor nos pasó después. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché un golpe en la sala. Me levanté medio dormido, pensando que quizá era un gato
o que algo se había caído. Pero en cuanto di 2 pasos fuera de la recámara, sentí el ambiente frío y comencé a tener la sensación de que alguien me observaba, como si algo estuviera ahí mismo, pegado a mi espalda. Me regresé a la cama sin siquiera revisar. Mi esposa se despertó por lo helado de mis manos y yo solo le dije que no era nada, aunque ni yo mismo me lo creía. A la mañana siguiente, encontramos las 2 sillas del comedor movidas hacia la pared, perfectamente alineadas, como si alguien se hubiera sentado ahí a observar toda la noche. Mi esposa dijo que seguramente las habíamos dejado así y no lo recordábamos. Pasaron algunos días y todo siguió normal. Hasta una noche, que eran como las 2 de la madrugada, y me levanté al baño. Al abrir la puerta de la recámara, la casa estaba completamente a oscuras, excepto por un reflejo tenue que venía del pasillo. No entendía de dónde salía esa luz porque no había lámparas prendidas, así que apenas me asomé y vi algo. Ahí estaba, una mujer, o bueno, algo con forma de mujer, encogida, delgada, con el cabello totalmente blanco cayéndole sobre la cara. Estaba justo a la mitad del pasillo, dándome la espalda como suspendida. No se movía, no respiraba, ni siquiera parecía real. Me quedé paralizado y mis piernas no respondían. Y entonces vi cómo giró la cabeza. Pero no el cuerpo, era solo la cabeza, lentamente, como si el cuello fuera de plastilina. La luz que le iluminaba no venía de ninguna parte. Era como si ella misma le emitiera. Un tono pálido, enfermizo, casi verdoso. No pude ver su rostro completo, pero sí sentí su mirada, viéndome fijamente. No hizo ruido, no caminó, simplemente desapareció. Sentí tanto miedo en ese momento que solo pude correr al cuarto. Me regresé y cerré la puerta con un golpe, tratando de no gritar, pero mi esposa se despertó asustada. Le dije que alguien estaba en la casa y ella se puso a llorar. Esa misma noche empacó sus cosas y dijo que no pensaba quedarse un día más. Yo, tercamente, pensé que podía arreglarlo. Pensé que era una mala energía, como decían algunos vecinos cuando les mencionaba sobre los ruidos. Uno de ellos me recomendó a un curandero de un pueblo, un señor ya mayor, que no se sorprendió nada cuando mencioné la casa, como si ya supiera cuál era. Le conté todo lo que nos estaba pasando y él se ofreció a hacer una limpia de la casa. Cuando fue a hacerla, entró y se quedó quieto en la sala. Luego me dijo que no debía estar ahí, que la casa tenía dueña, una mujer que había muerto sola, abandonada por su familia, consumida por el odio. Dijo que no se quería ir, que ya nos había aceptado como parte de la casa, que nos veía dormir todas las noches. A pesar de esto, el curandero terminó su trabajo en la casa. Sin embargo, nada cambió. Al contrario, creo que la limpia solo empeoró todo. Noches después, la actividad aumentó de nivel. Las paredes se sentía que se sacudían, las puertas se abrían y cerraban solas, y en el baño, el espejo empezó a vibrar hasta caer al piso y romperse en pedazos. Y entre los fragmentos, vi su reflejo detrás de mí, aunque al voltear, no había nadie. A la mañana siguiente, mi esposa regresó solo para llevarse lo que faltaba. No quiso entrar sola. La verdad es que yo tampoco quería, pero necesitábamos terminar. Apenas cruzó la puerta, dijo que sentía que le estaban mirando. Así que terminamos rápido y nos salimos sin voltear. Esa misma tarde puse la casa en venta, a un precio más bajo del que la había comprado. No me importaba perder dinero, la verdad es que ya queríamos largarnos de ahí. A los pocos días, un señor mayor la compró sin hacerme preguntas. Me sorprendió que no pidiera rebajar más el precio.
Solo dijo que sabía lo que hacía. Firmamos los papeles en cuanto pudimos y me prometí nunca más volver a pasar por esa calle. Tiempo después, una mañana mientras desayunaba en casa de mis suegros, escuché en la radio local que había un incendio en esa colonia. La verdad es que no le presté atención hasta que mencionaron la dirección. Era la dirección de la casa que acabábamos de vender. Corrí a comprar el periódico y ahí estaba la foto. La casa envuelta en llamas, consumida casi por completo. El reporte decía que no encontraron velas, cortocircuitos ni nada que explicara el origen del incendio. Solo que los vecinos aseguraban haber visto una figura adentro, mucho antes de que empezara el humo. Dijeron que vieron a una anciana, que estaba parada junto a la ventana, viéndolos, sin moverse, justo antes de que el fuego se desatara desde adentro. El nuevo dueño nunca apareció. Tampoco encontraron restos suyos, como si hubiera desaparecido solamente. Hasta el día de hoy no sé qué pensar. A veces creo que todo tuvo una explicación lógica, que fue algo de sugestión, estrés, coincidencias. Otra parte de mí piensa en las historias que contaban los viejos del barrio, esas leyendas de mujeres que mueren solas y se quedan aferradas a su casa como si fuera su cuerpo. No sé si lo que vi en esa casa fue un espíritu, una sombra, o la culpa viva de alguien que sufrió demasiado. Lo único que sé es desde que salimos he sentido un alivio enorme, como si por fin hubiera soltado algo que me perseguía. Actualmente estamos muy tranquilos y seguimos rentando una casa. Después de esta experiencia, no estamos muy seguros de querer comprar una casa, y menos si la encontramos muy barata. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de algo más. Esta comunidad se está construyendo con personas que han vivido cosas que no siempre se atreven a contar en voz alta. Cuéntanos desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y si alguna vez te ha ocurrido algo que no puedas explicar, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal seguimos reuniendo testimonios reales y nuevas historias que no deberían ser olvidadas. Esto fue Diario del Infierno.